El domingo pasado, el régimen cometió el más grave fraude electoral de la historia de Venezuela. Según las cuentas de la Unidad Democrática, votaron entre 2 millones y 2 millones y medio de personas. Según otras cuentas, votaron incluso menos de 2 millones de personas. Los más optimistas han hablado de 3 millones y medio de personas. Y según la propia empresa de informática que ha venido utilizando el Consejo Nacional Electoral desde hace más de una década, por lo menos hubo menos de 1 millón de votos de lo que el Consejo Nacional Electoral ofrece al país como cifras oficiales. Esto realmente es un descaro, es una acción grotesca por parte de un organismo que se ha convertido en el Ministerio de Asuntos Electorales del Gobierno Nacional, que además avaló unas bases comiciales absolutamente inconstitucionales y permitió que Maduro convocara a la constituyente a través de un decreto, obviando por completo al pueblo venezolano, que como todos ya sabemos es el único depositario del poder constituyente originario y el único titular del derecho de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Muchos ven esto como una derrota de la oposición y como una victoria del gobierno. Y el principal mensaje que quiero dejarles hoy es que no lo es. Esto es una derrota para el gobierno, es un fracaso del gobierno porque prácticamente no movilizó a nadie y quedó evidenciado en cientos de videos, en miles de fotografías, en decenas de miles de testimonios de las familias y del pueblo que los centros electorales estaban absolutamente vacíos. En poderoso contraste además con lo que ocurrió el 16 de julio, apenas 2 semanas antes de ese evento, donde por el contrario la gente masivamente acudió a los puntos ciudadanos que fijamos para la consulta popular de ese día 16 de julio, que pasará a la historia como el más grande acto de desobediencia civil masivo que ha ocurrido en nuestra historia y en muchas latitudes. Lo que les quiero decir es que el régimen con este fraude constituyente está mucho más débil que antes. No es cierto que el régimen se creció. No es cierto que esto garantiza que el régimen ahora va a ser eterno. No es cierto que el régimen nos metió un gol y ahora nosotros estamos en el suelo desmayados sin nada que hacer. El régimen está en su momento de mayor debilidad. Está en el momento de su mayor ilegitimidad. Está en el momento de su mayor desprestigio a nivel nacional e internacional. Tanto es así que sin duda alguna registra un nivel de aislamiento en el concierto internacional tremendamente grave, que ahora, además del aislamiento, se suma al tema de las sanciones que no solamente le está imponiendo los Estados Unidos, sino que vienen de la Unión Europea, de gobiernos como el de Canadá y del concierto internacional de naciones que aceptan los Estados Unidos o dicen que van a imponer incluso las suyas, las propias, porque consideran que también se han cometido muchos delitos que tienen que ver con su propia soberanía o que están penados en la legislación internacional. Pero además de todo eso, esta constituyente lo que va a traer como efecto principal es la profundización de la crisis. Fíjense cómo está el dólar. Al momento que estamos grabando este video artículo, el dólar acaba de superar los 18.000 bolívares por dólar. A lo mejor cuando salga esto publicado unas horas después, ya estaremos hablando de 20.000 bolívares o quién sabe cualquier cifra, porque ya hemos perdido casi que nuestra capacidad de asombro. Maduro recibió un bolívar hace mucho tiempo a un dólar a 17 bolívares de los nuevos y hoy va por 18.000 bolívares. Es decir, estamos en la maxi devaluación más grave que hemos podido imaginarnos en la historia de Venezuela. Pero no es nada más el tema del dólar, es el tema de la profundización de la escasez de los bienes y servicios, fundamentalmente las medicinas y los alimentos que son elementales para la vida. Pero no es nada más eso tampoco. Es el tema también de que llevamos 5 años consecutivos con la inflación más alta del mundo y todos los días los precios lo que hacen es aumentar para golpearnos el bolsillo y golpearnos el estómago a todos los venezolanos. Y además de eso está el tema de la inseguridad, donde la cifra lo que hace es crecer, crecer y crecer, y ya somos campeones mundiales de la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes de todo el planeta. De tal manera que lo que les quiero decir
es que no hay por qué desesperarse, no hay por qué creer que esto fue el fin del mundo. Aunque ustedes no lo vean tan claro, lo que acaba de ocurrir con ese fraude constituyente es que el gobierno pasó la última curva de la vida que le queda. El gobierno acaba de entrar en su recta final, aunque no lo podamos percibir con absoluta claridad. Y quiero contarles para cerrar una anécdota que me contó Pompeyo Márquez. Que Dios lo tenga en su gloria y que en paz descanse. Cultivamos una larga amistad, pero fundamentalmente entre el año 2010 y 2012 coincidimos todas las semanas, por lo menos 2 o 3 veces, en un consejo asesor del alcalde Ledesma que funcionó muy bien y del cual ambos formábamos parte. Pompeyo me dijo una vez, y me lo repitió otras tantas, que si a él le hubieran preguntado en la noche del 31 de diciembre de 1957 cuánto tiempo más duraba Pérez Jiménez en el poder, que lucía inmenso y eterno porque se acababa de robar las elecciones del plebiscito de ese mismo mes y ese mismo año, él hubiera respondido que se quedaba por lo menos 10 años más. Y resulta que Pérez Jiménez apenas duró 23 días más. Así que no volvamos a caer en ese letargo como el que caímos entre octubre del año pasado y marzo de este año. No volvamos a cometer el error de desmovilizarnos. No volvamos a cometer el error de dejar las calles otra vez solas o desactivadas. Nosotros tenemos la razón. Estamos en el lado correcto de la historia, como dice Leopoldo López. Y además el gobierno difícilmente va a poder mantenerse con apenas el apoyo popular de un 10%, un 15% en el mejor de los casos. No perdamos el foco, no perdamos de vista el objetivo. Aquí el norte, la esencia es sacar a Nicolás Maduro del poder y lo vamos a lograr y no nos podemos distraer en objetivos secundarios o subordinados a lo principal. A eso me voy a referir en la próxima entrega de estos videoartículos, pero me es muy importante dejar muy claro el mensaje de que hay que mantenernos firmes, de que hay que mantener la calle, de que hay que mantener el foco, de que hay que mantener la coherencia, porque el objetivo fundamental, que es rescatar la democracia y salir de este gobierno para poder superar la crisis económica y social que tiene hundido a Venezuela en la miseria, ese objetivo fundamental es posible y lo podemos lograr más rápido de lo que todos nos imaginamos.